El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de nuestro programa Reflexiones y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos permiten en esta media hora entrar a sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios y una reflexión a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Busquemos de Dios. Quédense con nosotros. El adagio popular dice, cada quien busca lo que hace falta. Pero en un determinado momento no es cierto. Si lo miramos con detenimiento, si lo miramos con cuidado. Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo de comprar un pantalón o una camisa para estar a la moda si la que no está o el que no está a la moda me viste exactamente igual? Entonces, la persona que busca tener esa camisa o ese pantalón de la moda no es que lo necesite, es que quiere vestirse así, porque a lo mejor va al ropero y ve una cantidad de vestidos colgados muy bonitos. O una persona que se va a conseguir un elemento de vicio, llámese cigarrillo, llámese alcohol, llámese drogas psicoactivas, eso no lo necesita. De pronto su organismo se creó esa circunstancia de vivir esa adicción, pero eso no lo necesitaba. Ahora de pronto es una necesidad, pero antes no lo era. Y muchas veces las personas buscan actuar de una manera por temor al que dirán. Entonces yo hago esto, hago lo otro, compro esto, compro lo otro, por temor al que dirán. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículos de 1 al 7, la palabra dice: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra ciudad, porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra
obra. Entonces, el Señor nos habla aquí de vivir sin Dios. Dice en el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Cabría una pregunta: ¿a qué distancia estamos de Dios? ¿Con qué frecuencia hablamos con Dios? Si le preguntáramos a cualquier persona, diría: yo estoy bien con Dios, pero a lo mejor ese día ni siquiera le saludó al levantarse, ni siquiera le dijo gracias, porque hoy tengo vida. Ver para creer. Cuenta la historia que en un aula de clases una profesora era atea y decía que Dios no existía porque nunca lo había visto. Los niños la miraban con inquietud, sobre todo Paulita, una niña que era cristiana. La profesora estaba hablando de la no existencia de Dios y llamó a Pedrito y le dijo: Pedrito, ven. El niño fue hasta donde estaba la profesora y le dijo: ve y sal al patio y mira hacia el cielo. Dura allá un rato y vuelves. El niño salió, obedeció a la profesora, se estuvo un rato mirando hacia el cielo. Ya cuando se le cansó la nuca se volvió al salón y cuando entró la profesora le dijo: párate aquí al frente, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué viste en el cielo? Dijo: profesora, vi unos pajaritos, vi también unos gallinazos y también vi un avión que pasaba, vi muchas nubes y el cielo en una parte estaba muy azul. La profesora le dice: le voy a hacer otra pregunta. Cuando estuvo mirando todo eso y observando, ¿usted vio a Dios? El niño dijo: no, profesora, yo no vi a Dios. Entonces la profesora repica: como Pedrito al salir vio nubes, vio pajaritos, vio el cielo azul y vio también hasta esos llamados gallinazos, podemos certificar que él no vio a Dios. Y por lo que Pedrito no vio a Dios, Dios no existe. Entonces Paulita, que estaba atenta a lo que la profesora decía: profesora, ¿le puedo hacer una pregunta a Pedrito?, le dijo la niña. La profesora dijo: claro, ¿es con respecto al tema? Dijo: sí, señora, hazla. Dijo: Pedrito, ¿tú miras a la profesora? Dijo: sí, yo la veo. ¿La ves bien? Sí. ¿De pies a cabeza? Sí. Ahora mira su cabeza. Él se quedó mirando la cabeza de la profesora y dijo: ¿le ves el cerebro? Dijo: no, yo solo le veo la cabeza, pero el cerebro no se lo veo. La niña dice: entonces podemos sacar una conclusión de acuerdo a la que la maestra dijo. Como Pedrito salió afuera al patio y vio al cielo y no vio a Dios, dice ella que Dios no existe. Al Pedrito mirar la cabeza de la profesora y no ver su cerebro, entonces podemos concluir, de acuerdo a lo que la profesora nos enseñó, que no tiene cerebro. La profesora reaccionó y la niña se sentó. Podemos ver a través de esta reflexión cómo muchas veces la gente tiene que ver para creer, pero el Señor dice que necesitamos creer para ver. Así como Juanito no vio a Dios, porque Dios es como el azúcar en el café. Pueda que no lo veamos, pero sí lo sentimos. Y esa es la realidad de lo que Dios es para cada uno de nosotros. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces la gente se refiere a Tomás como el incrédulo, pero muchos son como Tomás, que hasta que no ven, no creen. Creamos para poder ver a Dios. Reflexionemos. Ahora, en esta época
donde todo es rápido, donde tenemos tantísimas distracciones, tantas cosas por las cuales buscar actividades, es fácil que nos olvidemos de Dios. Pero estar lejos de Dios nos trae consecuencias para nuestra vida. El versículo 5, la palabra dice, en aquellos tiempos no hubo paz. Lejos de Dios no tenemos paz. Lejos de Dios no hay tranquilidad. Lejos de Dios hay angustia. Y situaciones que van a pasar y vamos a tener, se nos vuelven complicadas. No tener un trabajo, sí es una situación difícil, pero lo podemos solucionar. No tener buena salud en un momento puede causar aflicción, pero si tenemos confianza en Dios, vemos que vamos a salir. La escasez de dinero puede traernos momentos de inseguridad, pero se sobrepasa el momento y esperamos tenerlo para poder seguir viviendo. Y dice la palabra también en el versículo 5 que solo había aflicciones, muchas aflicciones sobre los habitantes de la tierra. Y en esas aflicciones aparece la violencia, aparece una cantidad de cosas. Y entonces es lo que tristemente vivimos en algunas regiones de nuestro país. Unos destruyendo a otros, buscando la manera de sobrevivir, no la manera de un mejor vivir para el país. Es el sobrevivir cada uno cada día mejor y ponen su vida de testimonio para que cada uno haga lo que quiera. Dios quiere que estemos cerca de Él y Él nos acepta si vivimos cerca o si vivimos lejos. Pero lo mejor es aceptar vivir cerca de Dios, estar con Dios. No importa las críticas, no importa el qué dirán, no importa la murmuración, pero lo que hay que hacer es estar cerca de Dios. La cercanía a Dios no implica que no tengamos momentos de dificultad. ¿Acaso no lo tuvo Abraham en un principio, en un momento? ¿No lo fue cuando tuvo que entregar a su único hijo? Era un momento difícil, pero Dios lo cuidó y le encontró la solución. Lo mejor es estar cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, tenemos la esperanza de salir de esos momentos de inseguridad, de tristeza, de aflicción y encontrar momentos de gozo, de paz y de vida eterna. En este tema que nos comparte el pastor Eliseo, nos damos cuenta de algo. Es necesario acercarnos a Dios, es necesario que le busquemos a Él. Porque como leí en la palabra, dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Si caminamos con Él, Él caminará con nosotros. A veces podemos pensar que caminamos con Dios, que andamos con Dios, pero la realidad es otra. Y la pregunta sería, ¿Dios sí camina con nosotros? ¿Dios sí está conmigo? ¿O solamente es algo que digo para
como un formalismo para llenar un espacio. Necesitamos buscar de Dios y saber que Él es fiel y que Él es real y que a través de su palabra podemos conocerlo. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Uldesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Uldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Recibiendo por obedecer. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades hay personas que dicen: yo recibí una sanidad, yo recibí un milagro de parte de Dios. Y la pregunta de algunos es: ¿y cómo hizo? Y la respuesta es: porque obedecí lo que Él me dijo, porque obedecí la palabra que Él me dio, porque le creí. Recordemos a aquella mujer de flujo de sangre. Esta mujer había escuchado hablar de Jesús, de los milagros, y ella tenía un problema en su cuerpo, 12 años enferma. Y esta mujer solamente pensó: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y así lo hizo. Entonces, a veces no solamente debemos quedarnos en el pensar en las cosas, sino en el actuar. Dios nos da, a través de la palabra, directrices para que las cumplamos y podamos ver el poder de su gracia sobre nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 5 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vemos aquí cómo Naamán era un hombre muy importante, pero dice la palabra que era leproso. Era una enfermedad que en aquella época muchos creían que era contagiosa y se creía que venía por causa del pecado. Pero dice la palabra que Naamán era un hombre valeroso y que por medio de él Dios había traído salvación a Siria. O sea, era un hombre recto y correcto ante la gente, pero tenía lepra, una enfermedad que era incurable, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y esta muchacha, que había sido traída como esclava a la casa de Naamán, le servía a la esposa de Naamán. Ella no renegaba, ella no maldecía, porque la habían traído cautiva, porque dice la palabra que habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha,
la cual estaba al servicio de la esposa de Naamán. Y ella ve la necesidad en su casa. Imaginémonos a Naamán con la lepra, limpiándose de sus llagas, limpiándose todas esas heridas que le causa la lepra y colocándose paños, tal vez con aloes, con aceites para refrescar, para que su piel no se cuartease y no se partiera. Era una enfermedad muy tremenda y es hoy en día lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esta muchacha, en lugar de renegar, le da una salida a Naamán debido a su enfermedad. Y le da la solución. Si mi señor fuese y rogase al profeta que lo sanase, él iría. Hasta allá le rogaría al profeta y el profeta lo sanaría. O sea, esta muchacha era una muchacha de fe. Era una muchacha que había visto en su pueblo la gloria de Dios. Había visto al profeta actuando y trayendo sanidades, trayendo milagros a la gente. Y ella estaba diciéndole, si mi señor fuera allá, él lo sanaría. Entonces, podemos ver cómo la fe de esta muchacha hace que Naamán camine en ese propósito, en busca de una solución para ese problema que parecía que no tenía ninguna solución. ¿Cuál llanta fue? Unos alumnos, suponiendo que la evaluación que tenían ese lunes de la semana siguiente era una evaluación sencilla, decidieron irse de farra, a parrandear, y estuvieron todo el fin de semana parrandeando, divirtiéndose y pasando, según ellos, de lo mejor. Llegaron y se quedaron dormidos por su cansancio, por el efecto de el trago y todo lo que han consumido, y se despertaron tarde y no llegaron al examen. Cuando llegaron le dijeron al profesor que rumbo al lugar del examen se les había pinchado una llanta del carro y que no habían podido llegar. Entonces, querían una segunda oportunidad. El profesor los miró y les dijo, bueno, les voy a dar una segunda oportunidad, se la voy a dar para mañana. Y los citó. Cuando los estudiantes llegaron, el profesor los estaba esperando, los saludó y los ubicó a cada uno en una esquina del salón. Y les hizo una sola pregunta. ¿Cuál llanta fue la que se pinchó? Naturalmente, todos esperaban menos esa pregunta y no iban a estar de acuerdo con la respuesta. La mentira ata, la verdad, por fuerte que sea, nos hace libres. En el capítulo 12, versículo 17 del libro de Proverbios dice, el que habla verdad declara justicia, es justo, mas el testigo mentiroso, engaño. Pidámosle a Dios poder decir siempre la verdad. Reflexionemos. Aquella muchacha que nos habla la palabra era del pueblo de Israel y conocía los propósitos de Dios para la gente que estaba enferma y era traer sanidad por medio de los profetas. Y ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en los versículos del 9 al 12 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas
de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le dijeron, hablándole, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Vemos cómo, luego de que él lleva las cartas al rey, todo lo que aconteció con lo que el rey de Asiria le había dicho que hiciera, se fue a Israel. Estuvo allí y se fue a buscar al profeta porque el rey de Israel lo envió al profeta. Y se va él y se para frente a la casa del profeta, esperando según él su forma, diciendo, yo que pensaba que el profeta saldría, invocaría a su Dios y tocaría la parte enferma y sanaría. A veces nos montamos estructuras en nuestra mente y pensamos que Dios tiene que obrar a nuestra manera, cuando Dios es un Dios multiforme, un Dios que obra de maneras diferentes, pero que siempre lo hará para traer libertad, vida, sanidad y liberación a la gente. Y él, creyendo esto, que el profeta saldría, tal vez pensando en su grado de general, pensando en que era de un ejército muy valeroso y que era una persona muy honorable en Siria, saldría el profeta tal vez a postrarse aún delante de él. Pero dice la palabra que el profeta le mandó un mensajero y le dio una razón. Lávate 7 veces en el río Jordán. Tal vez no era el mejor, tal vez era un río con aguas oscuras, pero era la voz del profeta y era lo que Dios le había dado al profeta para que le dijera a este hombre. Y aquel hombre, en lugar de correr a obedecer, dice que empezó a contrariarse y a hablar en contra del profeta. Yo que pensaba que iba a hacer esto, yo que pensaba que iba a hacer lo otro. A veces pensamos y no salen las cosas como pensamos y nos disgustamos por eso. Y eso le pasó a Naamán. Y empezó a nombrar 2 ríos de Damasco, que son Abana y Farfar. Dice que no eran mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavase, dice, en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No, si se metiera en esos ríos, tal vez limpiaría la suciedad de su cuerpo, pero su enfermedad continuaría, porque Dios no le dijo que fuera a Abana y a Farfar a lavarse. Le dio una orden específica. Y si nosotros, conociendo la palabra, no obedecemos, pues no vamos a ver la gloria de Dios. Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que obedezcamos, porque si queremos recibir, necesitamos obedecer. Y dice que sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si le hubiera dicho, tal vez que fuera caminando en las manos hasta tal parte se sanaría, tal vez así lo había hecho. Pero era algo sencillo, y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra, que Dios es sencillo, que las cosas que Él nos dice son sencillas para que las obedezcamos. No son normas que nos pueden cortar la cabeza, no, son cosas sencillas. Y dice que entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, obedeció la palabra que se le había dado. Y cuando obedeció, dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es necesario entender lo que la palabra nos dice, obedecer a Dios, a pesar de lo que pensemos, a pesar de lo que creamos. Y en el
La epístola de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando obedecemos a Dios, nos humillamos para obedecer, para hacer su voluntad, y allí es cuando podemos ver la gloria de Dios, trayendo sanidades, trayendo libertad y trayendo vida a nuestra vida. Es necesario que cuando recibimos una palabra de Dios, la pongamos por obra. Le creamos a Dios y hagamos su voluntad. Porque cuando obedecemos, vamos a ver esa gloria de Dios. Amables de la audiencia, gracias por acompañarnos en esta media hora. Que Dios les bendiga.